conocido alguna familia en la que tengan un niño o niña de esos que no se están quietos de ninguna manera? Cuando por fin los padres lo llevan a un profesional de la conducta y este le diagnostica un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, comienzan las diferencias de opiniones en la familia. La abuela dice, a ese lo que le falta es una buena pela. Aparece otro que opina, esa enfermedad es nueva, ficticia, un invento del siglo XXI y de la industria farmacéutica. Dejen a ese muchacho tranquilo, que eso se le quita. Ustedes van a ver. Quieto, no te muevas de ahí, muchacho. Que tenemos a la psiquiatra Carmen Ramírez, quien nos sacará de dudas sobre el tema. Bienvenida, Bravo. es un placer tenerla con nosotros, nada más y nada menos que para tratar este tema sumamente interesante, donde tenemos un abanico muy amplio de preguntas para realizarle y Correa va a comenzar. Porque yo fui un niño movidito, fuñón. No, pero Sí. si tú te mueves ahora, mi amor. Yo recuerdo, a mí me llevaron a psiquiatra en el centro de rehabilitación. Había una psiquiatra, recuerdo que era una señora alta, bueno, yo era un niñito, quizás no era tan alta, pero para mí sí. Una señora alta, morena, de pelo corto. Y recuerdo también que me llevaron a la tumba del varón del cementerio a darme una pela con hoja y unas aguas hediondísimas. Oh, Dios. Para que me sacara unos seres que yo tenía adentro y que me hacían ser como yo era. ¿Tú no sabes cuál fue que te sanó? No sabemos si se sanó, es la pregunta, Carmen. Eso pasa que antes los niños tenían algo que ahora le tenemos un nombre de diagnóstico. Claro que sí, claro que sí. Y con el TDAH pasa con muchísima frecuencia. Tenemos niños que no pueden atender lo suficiente como para aprender. Ese es el problema del TDAH, que el niño no puede atender el tiempo que necesita según su edad, eso mismo, para Así, mi poder amor, seguir así. el hilo y para aprender. Y entonces ese niño, como se desconecta, empieza a realizar actividades. Empieza a caminar, empieza a tocar a los demás, empieza a preguntar, a hacer una cosa diferente. Y ese es el niño que antes era jodón y que ahora sabemos que es ese un niño que pregunta todo. ¿Y por qué? ¿Y No. por qué? No, pero eso, No. eso es característico. Si la Ese doctora niño- no me equivoco, eso es característico en un niño, preguntar. El que pregunta por qué es un niño que ya sabe lo que está preguntando. El que tiene déficit de atención es un niño que no te deja terminar la pregunta. Hiperactivo, correcto. Hiperactivo por Como algunos demás. entrevistadores. Más ¿Qué? o menos. Sí. Hay que preguntarle a No, fulana no, si... no, Ok. protégela. Carmen, ¿cuáles son los pros y los contras de yo exponer a mi hijo con déficit de atención frente a una pantalla en exceso? Bueno, el problema del niño con déficit de atención es que él no se concentra, él no se enfoca en una sola cosa. Y la pantalla se lo pone bastante fácil porque la pantalla tiene luces, tiene cambios, tiene ritmos, tiene sonido, tiene muchísimas cosas que lo conectan de manera artificial. Pero cuando ese niño está en la vida real, cuando está con una aburrida profesora diciéndole un concepto o diciéndole cómo se suman 2 más 2, él no puede conseguir la atención suficiente para eso. Así que a los niños debemos restringirle el horario de pantalla y a los niños con TDAH debemos restringirlo un poco más. Hay adultos que se escudan del TDAH para tapar su sinvergüencería y decir, yo tengo déficit de capacidad de atención, entonces no puedo. Se autodiagnostican. ¿Pasa eso? Mira, el TDAH pasa al adulto casi en un 70%. El que tuvo TDAH de niño, de seguro que tiene TDAH de adulto, y el TDAH, el tratamiento que tiene es sintomatológico. O sea, no lo pensamos curar, no hay cura. Y el TDAH no afecta a los valores, el TDAH no afecta tu compromiso. El TDAH sí puede afectar el que tú necesites enfocarte en algo y de repente te detuviste, pensabas que era por 5 minutos y te quedaste 3 horas y llegaste tarde. En eso Pasa sí. eso con las redes sociales. Sí. Pero que, sí, correcto. Por el correcto. enganche que tienen y la capacidad de Correcto. captar nuestra nos atención. atrapa y lo que comenzó de voy a ver esto 2 minutos, nos toma O a las 15 a mucho- esto y empieza por ahí te va. Si yo agarro el teléfono en la mañana, llego tarde. Siempre. ¿Cuándo podemos decir que esto se
se torna grave al punto de que el niño necesite, independientemente de la terapia, una medicación? El niño va a consulta. Los niños son inquietos, los niños son preguntones, los niños hacen cosas. Pero cuando el niño está en edad escolar, se necesita que el niño ponga atención. Esa es la primera prueba. Y cuando el niño está ahí aprendiendo los colores, aprendiendo a contar, aprendiendo cosas sencillas, la maestra es la primera que dice, este niño no atiende. Y cuando trata de evaluar al niño, entonces el niño no tiene los conocimientos que se expusieron en esas clases. Así que el niño no esté quieto y que luego el niño no tenga los conocimientos, porque de repente hay niños que tienen la inquietud, pero es porque se lo aprendieron al tiro. Es porque son mucho más inteligentes que los otros y se lo aprendieron con una sola vez que la maestra lo dijo. Entonces, cuando el niño al final no sabe porque no atendió, es la primera llamada de atención. A veces, estos niños, según las pruebas que se hagan, se puede saber que con terapia, que es un nivel medio, un nivel moderado, un nivel leve, que con terapia, con un maestro sombra va a poder aprender. Pero a veces sabemos que el niño tiene una inatención grave, una inatención que no le permite llevar la comida en una cuchara y en medio del tránsito desde el plato a la boca se para y no sabe para dónde va. Entonces ese es un niño que necesita, según su edad, algún grado de tratamiento médico. Diferencia entre distraído, olvidadezo y con TDAH. TDAH hay fracasos. Cuando hablamos de TDAH hablamos de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, cuando hay trastorno, hay fracasos. Un niño olvidadizo, pero que tiene éxito escolar, que tiene éxito aprendiendo a hacerse los cordones, que tiene éxito poniéndose la ropa en orden, que tiene éxito, es una prueba muy famosa, hacer la mochila. Y entonces, que el niño ponga las cosas de la lonchera en la lonchera y de la mochila en la mochila. Si el niño logra la cosa, no hay trastorno. Pero cuando el niño tiene trastorno, cuando el niño no logra éxito escolar, porque es a los 5 o 7 años que se diagnostica con mayor frecuencia, ahí es que hablamos de trastorno o de TDAH. Digo, es una línea muy fina también para los padres en cómo detectarlo, porque los ejemplos que usted acaba de poner, obviamente todo es con constancia, el amarrarse los cordones, es un proceso de aprendizaje. Yo siempre digo, como soy madre de 2 niños, y son totalmente diferentes, y los niños no se deben de comparar porque es el mayor error. Quizás su hijo aprendió a amarrarse los cordones a los 5 años, pero el mío aprendió antes o después. Entonces, es una línea muy fina para poder detectar a ver si es esto que está pasando o si simplemente es un proceso de aprendizaje más lento. ¿Qué problema? La señora, y es peligroso que un esposo se olvidadizo y se olvide el celular sin la clave. Mire, Carmen. Cualquier parecido con la realidad. No me pasa. Me lo amarro al pie, no me pasa. No me pasa, yo lo puedo dejar sin tema. Carmen, ¿todo el que tiene TDAH debe ser medicado? No. Cada caso debe ser evaluado. Y me gustaría contestar de lo que venía diciendo cuando la señora Claus nos interrumpió. Fíjate que el hogar tiene que ser eso, tiene que ser un constante adaptarse a los miembros que están para que puedan desarrollar el máximo de su potencial. Entonces, no puedes fijarte la fecha de que tu hijo debe aprender esto a tal fecha, sino que debes estimularlo hasta que aprenda. Y cada uno es diferente. Así que en el hogar, por la adaptabilidad y por lo controlado que es la familia que tiene niños de menos de 5 años, de 7 años, entonces no diagnosticamos. El problema es cuando ese niño sale de ese ambiente controlado. Claro. El problema viene cuando ese niño va a los cumpleaños. El problema viene cuando ese niño está en la escuela o en el cuido, en la sala de tarea, que es un lugar que le provoca un poquito más de ansiedad, que tiene personas nuevas con las cuales relacionarse. Es un niño que no puede esperar su tiempo, que no puede esperar su turno de 2 o 3 niños que van primero que él.
Y ya diagnosticado, el diagnóstico también incluye que hagamos un escalafón, que veamos si es leve, que veamos si es moderado, que veamos si es, por ejemplo, grave. Los casos en que más se necesita medicación son en los casos de inatención, porque de la atención depende todo el nivel del conocimiento que el niño va a adquirir. Muchos casos de impulsividad, por ejemplo, que se caracteriza mucho el síndrome, el trastorno por impulsividad. El niño quiere hacer algo y lo hace sin pensar que no lo debería hacer en ese momento, que le podría provocar daño, que se podría golpear. Entonces, esos casos son los que más van a terapia. Simplemente una terapeuta o varios terapeutas ayudan al niño a cómo evitar actuar a la primera, pensárselo un poquito, tener una conducta un poco más adaptada. Digo, vivimos en una sociedad donde lamentablemente la madre y el padre tienen que salir a trabajar y probablemente no están en el hogar durante todo el día. Entonces el niño o está con su nana o está con otro miembro de la familia y no recibe esa atención y ese enfoque que realmente necesita para fluir acorde a su edad. Lo bueno sería que entendamos que nos toca estimular el niño a su aprendizaje. Siempre estamos dándole de comer y lo estimulamos a conocer los nombres de los alimentos, Sin por presionarlo. ejemplo. Sin presionarlo, con jueguitos, cancioncitas, eso ayuda mucho. No te lo comas más, esto no se come, tú estás yoto, esto no sabes, métetelo en el bolsillo y cométele lo mismo, explicarle ese tipo de cosas para que le vaya aprendiendo. Por favor, Correa. No necesariamente, Esas son Correa. cosas de adolescentes. No necesariamente. Pero no le demos molondrón a un niño que se atrasa. Acuérdate que la comida es cultural. Si en la casa se come molondrón, el niño debe comer molondrón. Claro. Por eso yo no como molondrón, porque papá, un amigo de él, le regaló un saco de molondrón y papá nos dio molondrón hasta con avena. Papá hacía locrio de molondrón. Yo le pregunté a papá, si tiene molondrón adentro, no es locrio, es arroz con molondrón. El locrio debe tener proteína. Debe tener carne, loco. Carne, salami, chuleta, algo. Una persona con TDAH es menos inteligente que otras. No, con frecuencia son más Al inteligentes. contrario. Y el Calle TDAH, 13. por ejemplo, y muchas personas del medio, porque el TDAH es muy prevalente. Hasta el 4% de la población tiene TDAH. Y el TDAH en su espectro. Hay personas que son muy inatentos y hay personas que son muy impulsivos. Pero algunos tienen los dos, tienen inatención e impulsividad. Y cuando medimos el coeficiente intelectual, no hay ninguna relación. Igual la gente puede ser muy inteligente, igual la gente puede ser con coeficiente intelectual deficiente o normal. ¿Puede arrastrar problemas serios el no tratarlo, al menos con terapia, durante la infancia? Padres que tengan en su casa niños con esto y no sepan aún cómo manejarlo. O simplemente, a ver, voy a salvando las distancias a poner un ejemplo. Yo tengo amigos o personas cercanas que tienen hijos con autismo. Y como es una situación que ningún padre quisiera estar en esos zapatos, es difícil de afrontar, por ende, hacen la vista gorda, diciendo que es un niño, tiene un nombre que ahora no me sale. Aragán. No, que es brillante, que por eso tiene las condiciones que tiene. Entonces, ante esto quizás, se puede señalar de que es más hiperactivo de la cuenta. Hay que volver a pensar que el TDAH como trastorno conlleva fracaso. Y lamentablemente de mi generación hacia atrás diagnosticaban TDAH después que se diagnosticaban las complicaciones del TDAH. ¿Cuáles complicaciones tiene el TDAH? Un fracaso escolar. Los niños pasan hasta sexto de primaria en este país. Ya. Y después de sexto de primaria, ¿cómo se concentra un muchacho que no puede atender a la clase? ¿Cómo se concentra el día del examen? ¿Cómo aprueba unas pruebas nacionales, por ejemplo? Y luego el niño se siente tenso, sus emociones no las controla, prueba drogas
y las drogas lo nivelan un poco. Las drogas de inicio como la nicotina, las drogas de inicio como la marihuana. Buscando refugio. Esas drogas tienen el efecto en todo el mundo que bajan un poquito la ansiedad. Y entonces el niño empieza a medicarse. Encuentra alcohol que baja la ansiedad y empieza a medicarse también. Entonces tenemos gente que ya están en condiciones de adicciones, que han dejado la escuela y ¿qué le espera? Ser un nini, ni estudia ni trabaja. Luego también aumentan los casos, hasta 8 veces los casos de depresión en las personas con TDAH, porque su disregulación emocional... Ah, pero estamos complicados. No. Bueno, pareció que faltaba. Ok, colega. Tirando del trineo, fue Rodolfo sensación, y desde aquel momento toda duda se acabó. Pero Navidad llegó y entonces bajé yo, que a Rodolfo elegí por tu singular nariz. La 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 la. Llegó y entonces bajé yo y a Rodolfo elegí por su singular nariz. Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como un tomate y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo triste solo se quedó. Pero Navidad llegó y entonces bajé yo y a Rodolfo singular nariz, tirando del trineo, fue Rodolfo sensación, y desde aquel momento toda duda se acabó. Pero Navidad llegó y entonces bajé yo. Bueno, bienvenido. Atención, Diego Pesqueira. Puede parar la operación. Ya Santa Claus apareció. Vamos a una pausa y en breve conversaremos con él, con la señora Claus y todo lo que tenemos aquí en Luna Llena. Es lo que quiero yo. Era Rodolfo Reno, eso quería yo. Santa aparecido y no se liquidó. Con trastorno por déficit de atención e hiperactividad en 6º grado y tuvo una infancia complicada ya que no se concentraba en nada y hacía travesuras. A pesar de no poder permanecer quieto en clase, podía nadar hasta 3 horas en la piscina después de la escuela, ya que tuvo una familia unida y entusiasta que lo apoyó para encontrar algo en lo que encaja perfectamente, como es la natación, convirtiéndose en el deportista olímpico más condecorado de todos los tiempos. Continuamos conversando con la doctora Carmen Ramírez hablando del TDAH, que es síndrome de deficiencia, trastorno por déficit de atención. Y la H es por hiperactividad. Te lo acabamos de decir, ¿no te acuerdas? La gente tiene la mala costumbre, doctora, de diagnosticar cosas. ¿Qué consejo usted le da a una familia que entiende que su hijo tiene una situación de TDAH? Si tú entiendes que tu niño está fracasando, o sea, si tú entiendes que tu niño no le va bien, si no estás contento con la forma en que tu hijo va en la escuela, en el deporte, en los avances, llévalo a evaluar. No digas que es autista, no digas que es bipolar, no digas que es esquizofrénico. No lo compares. No lo compares, no le pongas diagnósticos. Incluso
luego de ser evaluado y que sepamos, tiene un trastorno por déficit de atención, con mucha inatención, en grado leve, no debes decir, él es inatento. No. Él es Juan y tratamos de estimular a Juan a que tenga lo mejor que pueda, sin tener que ponerle un diagnóstico, una etiqueta Eso en la cara. generalmente es lógico y es prudente comunicarlo, en este caso, a sus maestras, pero uno no tiene por qué andar por la vida, como usted dice, con el cartelito, el niño tiene tal cosa. Incluso debemos custodiar. Me parece que los colegios están cuidando mucho eso, que están recibiendo los diagnósticos, están muy interesados en que los niños estén diagnosticados y en caso medicados o tratados. Siempre me piden constancia de que están yendo a sus terapias, de que están recibiendo su medicina, pero también he visto que los colegios cuidan a los niños de eso, que los niños compartan y vayan al proceso de aprendizaje sin ningún diagnóstico, sin ninguna etiqueta. Eso es lo que me parece que se está haciendo. Y en donde no se haga, los padres debemos estar vigilantes. Debemos cuidar de que a nuestros hijos nos los estigmaticen con eso. ¿Cuál es el origen? Porque conversábamos incluso con Correa fuera de cámara. Esto quizás existió toda la vida, obviamente en la época de nuestros abuelos y con otro tipo de enseñanza y de escuela. No se enfocaban a decir, mi hijo tiene trastorno de déficit de atención. Le daban una pela, como hablamos recién, y se resuelve el problema. Entonces, ¿cómo uno logra llegar a decir, o es hereditario, genético, surge a raíz de que mi hijo es muy ansioso, entonces la ansiedad le provoca X cosa? ¿De dónde surge el trastorno de déficit de atención? Mira, la salud mental tiene varios problemas, tiene varias dificultades. Una de ellas es que la salud mental como ciencia es muy reciente. Es desde 1950 que estamos desarrollando psicofármacos. Estaba Luli. Entonces, Lu, me dijiste, le mandamos un beso. hemos estado revisando, observando factores y determinando cosas, pero nuestro órgano objetivo de estudio es difícil de accesar y solamente se puede accesar post-mortem. Ahora es que se está haciendo espectroscopía y algunos estudios con cerebro in vivo. Entonces, hay factores que se han podido evaluar. La gente que es hija de alguien con TDAH Probablemente. tiene hasta un 70% de tener hijos con TDAH. Pero si todo todavía está en proceso de búsqueda y de conocimiento continuo, ¿con qué herramienta yo medico a un niño si no sé si esa medicación le va a ser efectiva para lo que él tiene? Si todavía estamos en ese proceso medicinal de búsqueda. Lo primero es que tenemos un niño que no está siendo exitoso. Lo segundo es que yo lo evalúo con lo que hay. Por ejemplo, hay una escala muy fácil de administrar que se administra en 3 espacios, en el hogar, en la escuela y en el consultorio. Y entonces, con la escala de Conners, yo tengo una evaluación que me dice el niño fracasa atendiendo a esto, atendiendo a aquello, atendiendo a lo otro. Y puedo evaluar también la capacidad de atención del niño. Lo puedo poner, para yo ponerlo fácil decir, hacer un dibujo. Y el niño que es inatento, un dibujo de 5 trazos le hace 3 y piensa que terminó. Que termine. Entonces, así se pueden evaluar la atención, se puede evaluar la memoria corta, se puede evaluar la impulsividad, se pueden evaluar algunas funciones neurológicas específicas y con esas herramientas yo aplico tratamientos. Esos tratamientos son parte del diagnóstico también, porque una vez se aplican, se ve cuando se aplican con un buen diagnóstico, se ve el resultados. Progreso. El mismo niño dice, wow, y es como si a un niño que no ve bien tú le pusieras lente, Correcto. porque él mismo reconoce su capacidad de atender en lo adelante. Qué bien. Carmen, una cosa. El niño en el coro, cuando le hacen bullying por ese tipo de cosas, ¿cómo debe ser el manejo de los padres con eso?
El niño tiene, para ser ¿Se buleado, atienden a los niños buleadores o se habla con los padres de los carajitos fuñones para que le pongan régimen antes de tú atenderlo? Jamás hablé con ninguno ni lo volveré a hacer. bueno, no es necesario hablar con los padres para tratar el niño, pero hay casos que necesitas hablar con los padres y también va desde el estilo de cada padre. El niño que recibe bullying es un niño que huele a víctima. Es un niño que él mismo tiene baja estima personal, es un niño que no se conduce con libertad ante los demás, es un niño que se siente menos. Entonces, el niño que recibe bullying no es cualquiera. Un niño puede recibir un maltrato y él tiene herramientas, si está dentro de los niños de su edad, de ponerle un pare. Yo no recibo eso. Por ejemplo, es más difícil para el niño que tiene el trastorno de poder defenderse ante eso. Claro. Entonces, cuando hay un trastorno, el niño no se puede defender porque el niño cojea de una patita, ¿ves? Pero cuando sí el niño está completo, está seguro de sí mismo, es un niño capaz de, con sus herramientas de niño, decir, mira, yo no aguanto esto, yo no quiero. Lo golpea, le quita la cosa, se le quita de ahí, dice, vámonos, no vamos a jugar con él. Y punto. Pero el niño que recibe bullying es un niño que tiene deficiencia. Si los padres podríamos decirle al niño cuán importante es, cuán lindo es, cuál especial es para nosotros, le estamos poniendo una coraza ante el bullying. Si los padres también le proveemos al niño unas conversaciones asertivas como ejemplo, que el niño vea que papá y mamá o papá y los otros adultos que los rodean se conducen con decencia y nadie hace bullying contra los demás. Vamos a reír, Correa, vamos a gozar. Carmen, Lo corté ahí. Gracias por tu presencia esta noche en Luna Llena. Yo sé que estamos corticos de tiempo, pero tenía una pregunta muy importante y no quiero que se quede en el aire. ¿Esa medicación crea dependencia? La medicación para TDAH actual, metilfenidato, no crea dependencia. Ok. Es necesaria para usarse, incluso la usamos de lunes a viernes, los días que los niños tienen clase, en caso de que sean niños en edad escolar. ¿Causa migraña esos medicamentos? Puede causar migraña, puede causar incluso anorexia, quitar un poco el deseo de comer, por eso se controlan los horarios y por eso se administra con un padre. No se le deje el jarabe al niño para que se lo beba cuando él quiera. Carmen, gracias. ¿Dónde la gente te encuentra? O en Instagram, yo estoy como @doctora Ramírez. Doctora Ramírez. Sí. Ramírez. Gracias, Ha Carmen. sido un placer tenerte con nosotros, Carmen. Gracias a ustedes.